Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín, bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. En México existen alrededor de 15 millones de personas indígenas distribuidas en 62 etnias. Con más de 6 millones hablan alguna de las lenguas indígenas que en total suman más de 60. Los pueblos indígenas aportan gran identidad, multiculturalidad y gran riqueza a nuestro país. Sin embargo, también son víctimas de la pobreza, la desigualdad y un escasísimo índice de desarrollo humano. Sumado a esto, en muchas ocasiones son despojados de sus tierras por otros intereses como algunos políticos o comerciales. En México contamos con una Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como con un Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Del mismo modo, se intentan generar políticas públicas que incentiven y que integren a los pueblos indígenas al desarrollo integral de la sociedad. Hoy, desde el Senado de la República, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. El 90% de la población indígena se concentra en las regiones centro, sur y sureste del país. ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en visión universitaria, hoy desde el Senado de la República. Muchísimas gracias por vernos y sobre todo gracias a los estudiantes, a los alumnos de la Universidad La Salle que hoy nos acompañan. Gracias por estar con nosotros, por dar la vuelta acá al Senado. Hoy vamos a tocar un tema importante, vigente, un asunto del que de pronto no se habla mucho, pero que es, por supuesto, oportuno ahondar e ir al fondo de las políticas públicas, de lo que se está haciendo y de lo que se tendría que hacer en torno a los pueblos indígenas. Hoy nos acompañan 3 legisladores, 3 senadores. ¿Y quién mejor que ellos para que se presenten? Por supuesto, primero de este lado, vamos de izquierda a derecha. Senador del PRI, cuéntanos, por favor, ¿quién eres, de dónde vienes, qué haces? Gracias, mi nombre es Eviel Pérez Magaña, les doy la bienvenida aquí al Senado, qué gusto tenerlos acá. Soy de Oaxaca, soy senador por Oaxaca, soy presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas aquí en el Senado. Tuve el privilegio, rápidamente les digo 3 cargos, fui presidente municipal de Tustepec, Oaxaca. He sido 2 veces legislador y hoy, bueno, secretario de Obras Públicas. Hoy tengo el privilegio de ser senador por Oaxaca. Bienvenidos a todos. Gracias, muchas gracias. Por el PRD, por favor, senador. Isidro Pedraza Chávez, soy profesor de educación primaria. He sido regidor en el municipio de Pachuca, he sido diputado local, diputado federal. Actualmente soy senador. Participo activamente en una organización de carácter indígena que es la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, y he destinado mi esfuerzo y mi vida particularmente al tema social, a la lucha social con indígenas y campesinos en el país. Gracias y bienvenidos, compañeros. Gracias, muchas gracias. Por favor, senador, por el PAN. Pues muy buenas tardes, jóvenes de la Universidad La Salle. Mi nombre es Daniel Gabriel Ávila Ruiz, oriundo del estado de Yucatán, senador de mayoría por el estado de Yucatán. Ya fui anteriormente diputado estatal por mayoría. En la anterior legislatura diputado federal, actualmente senador. En los 3 cargos legislativos que he tenido he estado en la Comisión de Reforma Agraria, en la Comisión de Turismo actualmente, secretario del Instituto Belisario Domínguez y por supuesto integrante de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Arrancamos con las preguntas, con sus preguntas, que es lo más importante. Daniela Dueñas, por favor. ¿Qué se está haciendo con el presupuesto destinado a la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas? Senador. Hola Daniela, mucho gusto. Lo primero que tenemos que conocer todos es sobre pueblos indígenas, cuántos son
y dónde están. Y lo primero es que quiero comentarles que según el último censo de población, hay 6 millones de indígenas que viven en zonas rurales y también hay aproximadamente 9 millones de mexicanos que dicen pertenecer a algún grupo étnico, algún grupo indígena. En total, estamos hablando que son 15.6 millones de mexicanos de origen indígena. Y esto es muy importante porque yo quiero comentarles que la población indígena de México es la más grande de América Latina. Y para contestar tu pregunta, solamente una décima parte del presupuesto de la Federación llega a los pueblos indígenas. Y esta es una gran preocupación, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, que tenemos que seguir impulsando que mayor presupuesto de la Federación llegue directamente a los pueblos indígenas. 6 de cada 10 indígenas de México están viviendo en la zona rural. Por ponerles un ejemplo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, entre estos 3 estados de la República se concentra mayor pobreza. Hay una pobreza entre el 60 al 75% de toda la población de estas entidades federativas. Hay mucha preocupación aquí en el Senado de la República para seguir legislando en favor de los pueblos indígenas. Gracias, senador. Ha sido injusto la legislación, las leyes, los representantes con los pueblos indígenas en nuestro país. Todas las visiones no han incorporado el rescate pleno de las comunidades indígenas y por eso hoy se justifica la existencia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, porque están tratando de aplicar una serie de políticas, pero ahora, dijéramos, con un enfoque distinto para poderlos incorporar a la producción. La compañera nos decía qué se hace, dónde va el dinero, cuánto se está aplicando. Quiero decirles que en el presupuesto de este año aprobado por la Cámara de Diputados hay 11.408 millones de pesos, 834.424, que están distribuidos en algunos programas, que el desglose no me voy a detener en ese, ya si hay interés lo platicamos. Pero está el programa para mejoramiento de la producción y productividad indígena, encaminado particularmente al financiamiento de proyectos productivos. Ese es en el enfoque que están dando ahí. Está otro programa de infraestructura indígena, que tiene que ver con toda la parte de servicios, carreteras, lo que significa drenaje, vivienda, y el programa de apoyo a la educación indígena, donde sobresale el renglón de los albergues escolares indígenas. Ustedes deben de saber que en muchas partes del territorio nacional la incomunicación hace que jóvenes y niños vayan a los albergues para que ahí reciban la educación y reciban la alimentación también, que les permita seguirse superando. Estos son algunos de los rubros que tienen el ejercicio de los recursos que se están manejando ahí. Ahora estos están obligados a que tengan contraparte. Tiene que ponerle dinero el gobierno municipal en algunos casos, o tiene que ponerle dinero el gobierno del estado. Y hay entidades que a veces en esa responsabilidad que asumen no le aplican los recursos y el gobierno federal tiene que retirarlos en lo que se llama subejercicio y hacer una reasignación a otros programas, a otras áreas, porque finalmente no hemos logrado la absoluta responsabilidad para la aplicación plena de los recursos. ¿Qué se está haciendo diferente ahora para no repetir esos mismos errores, para resanar esa deuda histórica que hay desde el legislativo, pero también desde el gobierno federal, con otra visión, con otro tipo de políticas públicas? Estamos trabajando en vigilar que estas políticas públicas verdaderamente fortalezcan ese marco jurídico y garanticen su derecho a las oportunidades que debemos de tener la gran mayoría de los mexicanos. Hoy los pueblos indígenas en ese rezago histórico, sin duda vamos avanzando. Se han crecido los presupuestos en los últimos 15 años de manera importante. Ha habido reformas y estamos buscando reformas que sin duda buscarán garantizar ese derecho a la educación, a la salud, a tener la posibilidad de tener los recursos y las oportunidades en proyectos productivos que generen oportunidades a quienes hoy por distancias, por estar de manera, normalmente son pueblos que están incomunicados y que tienen limitantes muchas y que hoy
con la participación, quiero dejarlo claro, de todas las fuerzas políticas. Estamos siendo vigilantes desde la comisión de construirles ese marco jurídico que garantice primero sus derechos, su derecho a la justicia, a la educación, el derecho a su tierra. Para ellos su tierra es más importante que para el ciudadano común, porque ahí están sus antepasados, están la historia misma de sus pueblos, su lengua, que hoy estamos buscando sea un timbre de orgullo de esta nación. Ese es el trabajo, creo que principal, que nos hemos trazado en esta comisión, y bueno, ser vigilante que estos presupuestos se den de manera rápida, contundente, con reglas de operación, que para ellos tengan mayor facilidad, y es en eso en lo que nos hemos estado abocando en este primer año que hemos tenido aquí en el Senado. Vamos con más información y regresamos al Senado de la República. El 80% de los empleados de descendencia indígena en México no reciben reparto de utilidades. El 89.7% de los pueblos indígenas del país viven por debajo de la línea de pobreza y con los índices más bajos de desarrollo humano. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Hablamos de los retos, de la problemática, pero también de lo que se está haciendo en torno a los pueblos indígenas, a las políticas públicas encaminadas a cortar la brecha de desigualdad, de pobreza que tristemente padecen desde hace muchos años. Vamos con otra pregunta, vamos con Mariano Salinas González. Considero que en muchos niveles la educación pública, en cuestiones no solo de pueblos originarios de nuestro país, sino en materia general, se ha dejado mucho de lado. ¿Qué podríamos hacer para poder llevar a cabo la inclusión de las lenguas nativas en la educación pública? Cambiamos, por favor, senador Eviel. Hoy en el país ha habido esfuerzos importantes, las universidades interculturales, que por cierto va a ser uno de los temas de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas que se dará en próximo septiembre en Nueva York. Y bueno, es ahí donde nosotros hemos estado impulsando, los compañeros todos, el tema de darle prioridad. Bueno, hoy ustedes fueron testigos de una reforma que, si bien es cierto, genera polémica como todas las reformas normalmente, pero que bueno, que peor sería no hacerlo. Creo que hoy el objetivo es construir un modelo educativo que le garantice a todos los mexicanos. Pero sin duda nosotros en la comisión estamos buscando se incrementen los esfuerzos en materia presupuestal, infraestructura, que permita a los pueblos originarios tener acceso a la educación, de lo cual tienen derecho, y que mediante becas, mediante oportunidades de negocios a sus familias, pues podamos incrementar el no abandono que hoy se está dando, pues lamentablemente con mayor frecuencia en los pueblos originarios. Es un esfuerzo conjunto que se está haciendo, creo que ahí no le estamos escatimando en nada. En el tema de la educación, creo que todas las fuerzas políticas que formamos parte de la comisión estamos siendo vigilantes que CDI haga importantes inversiones en albergues, por ejemplo, principalmente para niños indígenas que se tienen que trasladar a distancias muy lejanas, y hoy les están construyendo albergues, principalmente Guerrero, Oaxaca, Chiapas, sur-sureste, principalmente, que es donde hay mayores problemas de traslado, y que eso les da posibilidades no solamente del albergue, sino de la comida, y de garantizarles becas que permitan a ellos poder consolidar una carrera mínimamente técnica. ¿Qué hacemos para acortar la brecha y quizás sea no solamente necesario, sino urgente, que se toque el asunto de las lenguas indígenas, que no se pierdan, por supuesto, y que se acerque la educación también a quienes tienen una formación indígena? Bueno, había que partir de un hecho que ustedes han ido constatando. En nuestro país la educación está en crisis. Hay una gran crisis y una gran deficiencia en cuanto al nivel de aprovechamiento, y esto ha provocado que se camine en sentido de generar una reforma que permita mejorar el nivel académico de nuestra sociedad. Y en ese sentido tenemos que legislar también para, de manera general, ahorita que se va a hacer toda la consulta sobre el modelo educativo en el país, poder incorporar estos temas del rescate de nuestras lenguas maternas
en las diferentes regiones de nuestro país. Y esta parte tiene que ver con un conjunto de esfuerzos en las legislaturas locales para que también se vaya incorporando esto en las diversas regiones de un estado, porque en los estados, yo quiero imaginar Oaxaca, que tiene diferentes grupos étnicos, pues no puede oficializarse una lengua para que se hable en toda la entidad, y tendría que hacerse por regiones el desarrollo de la lengua materna. Gracias, muchas gracias, Daniel. Senador, ¿cómo hacemos para que se ponga esto en marcha, para que quien nace en una región poco favorecida, en una zona rural, pueda tener las mismas oportunidades que quien lo hace en una zona urbana, en una ciudad? ¿Qué falta por hacer en el caso de los pueblos indígenas? Ya se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cada estado de la República cuenta con una constitución local, pero hay muchos estados de la República que no han modificado sus constituciones locales para garantizar y reconocer a los pueblos indígenas de este país. Entonces tendríamos que empezar en las legislaturas locales de este país para garantizar y reconocer a los pueblos indígenas en el caso de la igualdad de oportunidades, en el caso de la no discriminación hacia los indígenas de este país, en el caso del desarrollo integral de los pueblos indígenas para todos los mexicanos. Entonces, esos son los temas que de alguna manera se han legislado acá en el Congreso de la Unión, lo que falta por hacer también en algunas legislaturas